Imagina caminar por una calle oscura y silenciosa de un pueblo mexicano en 1970 y encontrar un cuerpo arrodillado como si rezara, con un frasco en las manos. Dentro del vidrio, un escorpión vivo se mueve lentamente sobre la piel muerta. ¿Qué sentirías? ¿Miedo, rabia, curiosidad? ¿Cómo habrías reaccionado tú en ese instante? Escríbelo en los comentarios. El cadáver de una joven fue hallado a las afueras de San Miguel, en una pequeña explanada junto a la iglesia vieja. Estaba descalza, con un cinturón de cuero marcando un surco morado alrededor del cuello. Sus brazos habían sido colocados con cuidado, abiertos en forma de cruz, y la cabeza inclinada hacia un lado, como las estatuas de santos martirizados. Lo que heló la sangre de todos no fue solo la violencia, sino la extraña firma del asesino. En sus manos apretadas habían colocado un frasco de vidrio, cerrado con tapa metálica. Dentro, un alacrán vivo arañaba el cristal, buscando salida. El rumor corrió rápido. Nadie quería acercarse demasiado. Algunos se persignaban, otros murmuraban que el diablo había caminado entre ellos. La policía local llegó tarde, nerviosa, incapaz de explicar la escena. Lo único claro era que el asesino había querido enviar un mensaje oscuro que apenas comenzaban a comprender. San Miguel en los años 70 no era más que un punto perdido en el mapa de México, un pueblo detenido en el tiempo, con calles empedradas que se llenaban de polvo en verano y se convertían en ríos de barro cuando caían las lluvias. Las fachadas eran de adobe, blanqueadas con cal, y los techos de lámina resonaban con cada gota. La mayoría de las casas apenas tenían 2 habitaciones, y la vida entera se hacía en la calle, mujeres barriendo la acera al amanecer, hombres reparando motores en patios improvisados, niños corriendo detrás de una pelota vieja. La economía del pueblo se sostenía en la agricultura de subsistencia y en un pequeño taller textil que daba trabajo a unas cuantas familias. La pobreza era parte del paisaje, tanto como la torre oxidada de la iglesia y el mercado central donde los campesinos vendían maíz, frijol y gallinas. La modernidad parecía un rumor distante. Solo la radio traía noticias del exterior, música ranchera, discursos políticos y de vez en cuando relatos de crímenes en ciudades lejanas. En ese entorno cerrado donde todos se conocían y los apellidos se repetían generación tras generación, la aparición del primer cuerpo fue como una explosión. No era solo la muerte de una joven, era la forma en que había sido encontrada, exhibida, manipulada, convertida en un símbolo macabro que ninguno de los habitantes podía ignorar. Durante días, la plaza principal se llenó de murmullos. Algunos decían que se trataba de un ajuste de cuentas entre familias, otros aseguraban haber visto sombras extrañas rondando por los caminos de terracería. Y no faltaban los que afirmaban que aquello era obra del mismísimo demonio, pues el escorpión era, en la tradición local, un mensajero del mal. En las paredes de las casas aparecieron cruces pintadas con cal, como protección improvisada. Las abuelas colgaban ristras de ajo en las ventanas, aunque sabían que no era el diablo el que rondaba, sino un hombre de carne y hueso. La policía, compuesta por apenas media docena de agentes sin formación, estaba desbordada. El jefe, un hombre gordo con bigote desordenado, acostumbrado a lidiar con borrachos de cantina y pleitos entre vecinos, no sabía ni cómo empezar la investigación. Sellaron la zona con una cinta descolorida, tomaron un par de fotos con una cámara vieja y levantaron el cuerpo en una camioneta oxidada. Nadie tomó huellas, nadie analizó el frasco con el escorpión. Al final, el informe oficial habló de homicidio por estrangulamiento y poco más, pero el pueblo no necesitaba informes para entender que algo nuevo había comenzado. Lo que más inquietaba no era el asesinato en sí, sino la frialdad con que había sido cometido. El asesino no buscaba esconderse,
Al contrario, quería que lo vieran, que lo recordaran, que su firma quedara marcada en la memoria colectiva. Y lo consiguió. En las cantinas, entre tragos de mezcal, los hombres comenzaron a bautizarlo, el Alacrán. Nadie sabía aún su nombre verdadero ni su rostro, pero ya tenía apodo. Y en México, un apodo puede convertirse en mito antes de que la verdad salga a la luz. Las mujeres empezaron a prohibir a sus hijas salir de noche. Los campesinos cargaban machetes incluso para ir al mercado. Y la iglesia, centro de la vida espiritual, se llenó de fieles que rezaban novenas completas pidiendo protección. El párroco, un hombre anciano con manos temblorosas, habló en misa del castigo divino y pidió arrepentimiento colectivo, pero lo que ardía en los corazones no era arrepentimiento, sino miedo. Ese miedo creció con rapidez. A cada ruido extraño, los perros ladraban como si presintieran una amenaza invisible. Las calles quedaban vacías al caer el sol, y los niños, acostumbrados a jugar hasta tarde, eran arrastrados a casa por sus madres antes de que encendieran las farolas. San Miguel, que siempre había sido un lugar sencillo, ahora respiraba una tensión densa, como si el aire estuviera cargado de tormenta. Mientras tanto, en los márgenes del pueblo, entre cañaverales y caminos polvorientos, alguien observaba, y para él el miedo era el fertilizante perfecto. La segunda víctima apareció apenas 3 semanas después del primer hallazgo. Era un joven de 17 años llamado Miguel Hernández, aprendiz de mecánico en un taller de la carretera. Lo encontraron al amanecer en las afueras del pueblo, a unos metros de un campo de caña de azúcar. Estaba tendido sobre el suelo húmedo, con el mismo surco morado en el cuello, señal clara de estrangulamiento con un cinturón de cuero. Lo que estremeció a la comunidad fue la posición de su cuerpo, arrodillado, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos extendidos como si cargara una cruz invisible. En sus manos, cerradas con fuerza por el rigor mortis, alguien había colocado otro frasco de vidrio. Dentro, un alacrán revoloteaba furioso contra las paredes del recipiente. Era la misma firma, la misma burla macabra al pueblo y a su fe. La policía llegó tarde de nuevo. Esta vez intentaron mostrar mayor seriedad. Tomaron testimonios, revisaron el taller donde trabajaba Miguel, interrogaron a sus compañeros, pero nadie había visto nada. El muchacho había salido de su casa a cenar con unos amigos y nunca regresó. Nadie escuchó gritos, nadie notó movimientos extraños en la carretera. El asesino se movía en la oscuridad como un fantasma, y lo peor, parecía elegir a sus víctimas al azar. Los rumores crecieron. Algunos decían que era un vengador, que atacaba a los pecadores. Otros que era un brujo que necesitaba sacrificios para mantener pactos con fuerzas oscuras. Lo cierto es que San Miguel se hundía en un estado de paranoia. Cada sombra era sospechosa. Cada ruido en la noche podía anunciar una tragedia. La tercera víctima confirmó lo que muchos temían. No era un crimen aislado, ni dos coincidencias macabras. Era un patrón. La hallaron en julio, en pleno verano, cuando el calor se pegaba a la piel como una segunda camisa. Se trataba de una mujer de 32 años, madre de 2 hijos pequeños. Su cuerpo apareció en el patio trasero de la escuela abandonada, un lugar donde los niños solían colarse a jugar durante el día. La escena fue todavía más elaborada. La mujer estaba sentada contra la pared, con la espalda recta, los brazos abiertos y las palmas hacia arriba, como si esperara recibir una ofrenda divina. En el regazo, cuidadosamente apoyado, un frasco de vidrio con otro escorpión vivo. La boca estaba abierta, con una cinta de cuero atravesada entre los dientes como mordaza. Este detalle era nuevo y no pasó desapercibido. La policía empezó a hablar de un asesino ritual, alguien obsesionado con los símbolos religiosos y con la idea de transformar a sus víctimas en íconos de martirio.
Los periódicos locales, siempre hambrientos de titulares, bautizaron al criminal de manera definitiva: Rafael Ortega, alias el Alacrán. Aún nadie sabía que se llamaba Rafael, pero el apodo ya estaba sellado. La gente comenzó a hablar de él como si fuera una criatura sobrenatural. Las mujeres lo imaginaban como un hombre alto, vestido de negro, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Los hombres lo describían como un forastero, un vagabundo que entraba al pueblo solo para dejar su marca de terror. La realidad era mucho más sencilla, pero también más perturbadora. Ortega vivía entre ellos, se mezclaba en las calles, escuchaba las conversaciones y disfrutaba de la incertidumbre que sembraba. Cada crimen aumentaba la tensión. Los padres escoltaban a sus hijos hasta la escuela y luego los recogían como si el pueblo fuera un campo minado. La iglesia seguía llena, pero ya no había fe en los rezos, había desesperación. El cura organizó procesiones nocturnas, velas en mano, pidiendo protección divina. Y sin embargo, cada oración parecía ahogar más la idea de que el mal no venía del infierno, sino de un hombre de carne y hueso que los observaba. Los policías, impotentes, empezaron a trabajar con hipótesis absurdas. Algunos decían que era un extranjero que había llegado con los ingenieros de la carretera. Otros sospechaban de un maestro de primaria que había sido despedido años atrás. Incluso hubo quienes señalaron a un grupo de jóvenes de la periferia, acusándolos sin pruebas de practicar brujería. La presión era enorme. 3 muertos en pocos meses eran demasiado para un pueblo tan pequeño. Pero lo más aterrador estaba en los detalles. El asesino no solo mataba, escenificaba, convertía el cuerpo en un mensaje, en un espectáculo. El cinturón de cuero como instrumento de estrangulamiento no era casualidad, representaba el control, la sumisión. Las posiciones de las víctimas imitaban cuadros religiosos, estatuas de santos martirizados que adornaban las iglesias, y el escorpión encerrado en el frasco se convirtió en la firma inconfundible del asesino. Un habitante del pueblo lo dijo con crudeza en la cantina una noche: no mata por necesidad, mata porque quiere que lo recordemos. Y lo estaban recordando. Cada conversación, cada mirada nerviosa en la calle, cada puerta cerrada temprano, llevaba el mismo nombre susurrado: el Alacrán. Lo que nadie sabía era que Rafael Ortega apenas estaba comenzando. En el verano de 1970, San Miguel ya no era el mismo pueblo que había sido unos meses antes. Las calles, antes bulliciosas con el ir y venir de comerciantes y niños jugando, se fueron vaciando. Las familias cerraban las puertas con cerrojos adicionales y las ventanas se cubrían con tablas improvisadas. Nadie quería correr el riesgo de encontrarse con la figura invisible que los aterrorizaba. La policía local estaba bajo una presión insoportable. 3 cadáveres en tan poco tiempo eran una mancha imborrable en su historial. El jefe de la comisaría, Manuel Guzmán, convocó reuniones urgentes en la alcaldía, prometiendo resultados inmediatos. Pero más allá de las palabras no había estrategia real. Los agentes carecían de formación para investigar asesinatos y mucho menos una serie con patrones rituales. En su desesperación comenzaron a detener a cualquiera que despertara sospechas. Un jornalero de las afueras fue arrestado tras ser visto con una botella vacía en la mano. Lo golpearon hasta que confesó, pero al día siguiente lo liberaron cuando no pudieron vincularlo con nada. Otro hombre, un campesino alcohólico conocido por sus arranques violentos, fue acusado públicamente en la plaza. La multitud, enfurecida, estuvo a punto de lincharlo, y la policía tuvo que escoltarlo fuera del pueblo. Pero tras cada arresto equivocado, la credibilidad de las autoridades se desplomaba aún más. La prensa local, sedienta de titulares, convirtió a San Miguel en un espectáculo. Cada semana publicaban artículos con títulos escalofriantes: El demonio camina entre nosotros. El alacrán reclama nuevas víctimas. San Miguel bajo el terror.
Las imágenes de los cuerpos, filtradas por algún policía hambriento de dinero, circularon por los alrededores, aumentando el miedo y la fascinación. Lo que había empezado como un rumor ya era una leyenda. El alacrán no era solo un asesino, era un mito viviente. En las cantinas y mercados las historias crecían como fuego en pasto seco. Unos decían que se trataba de un hombre alto con capa negra que desaparecía entre sombras. Otros juraban que lo habían visto caminar con un costal lleno de alacranes que lanzaba a sus víctimas antes de matarlas. Había quienes aseguraban que no era un hombre, sino el espíritu vengativo de un campesino que había muerto injustamente en los campos de caña. La verdad poco importaba. Cada relato añadía un nuevo matiz al monstruo que todos temían. La iglesia intentó calmar a la población. El padre Agustín organizó procesiones nocturnas, rezos comunitarios y bendiciones en cada casa. Los fieles marchaban con velas y rezaban letanías, convencidos de que la fe era el único escudo contra el mal. Pero con cada nueva víctima las plegarias parecían más débiles. Algunos empezaron a creer que Dios mismo los había abandonado. Mientras tanto, Rafael Ortega observaba. Leía los periódicos, escuchaba las conversaciones en los bares y sonreía en silencio. Sabía que su nombre corría de boca en boca, que su leyenda crecía, y eso lo alimentaba. Para él, cada artículo, cada susurro, era una confirmación de que estaba logrando lo que siempre había deseado, no solo matar, sino ser recordado. En septiembre, cuando el pueblo aún no había sanado de las primeras muertes, la cuarta víctima apareció. Esta vez, el asesino fue más audaz. Dejó el cuerpo en plena plaza central, recargado contra la fuente. Era un hombre mayor, conocido por todos, con el cinturón aún apretado en el cuello y un frasco con alacrán colocado sobre el pecho. No lo escondió, no lo disfrazó, lo exhibió en el corazón mismo del pueblo. El mensaje era claro: el alacrán podía matar a cualquiera, en cualquier lugar, y nadie podía detenerlo. La indignación fue inmediata. Los comerciantes cerraron el mercado en señal de protesta. Las mujeres exigieron al alcalde respuestas, gritando frente a la comisaría. Los niños ya no salían ni a la escuela. San Miguel estaba paralizado, consumido por el miedo y la impotencia. Las autoridades estatales finalmente intervinieron. Un grupo de investigadores de la capital llegó con uniformes relucientes prometiendo justicia. Revisaron expedientes, hablaron con testigos, recorrieron los lugares de los crímenes, pero sus métodos eran torpes, desconectados de la realidad del pueblo. Buscaban pruebas físicas donde solo quedaban huellas borradas por la lluvia y el tiempo. Se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí una montaña de papeles inútiles. Cada fracaso policial fortalecía al asesino. Para los habitantes de San Miguel ya no había duda. El alacrán no era solo un hombre, era una fuerza oscura, una sombra que ninguna ley podía atrapar. Y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, era lo que mantenía al pueblo encadenado en el terror. Lo que nadie imaginaba era que la oscuridad tenía un rostro, una historia y un nombre: Rafael Ortega, y que en su mente retorcida, los asesinatos apenas eran el preludio de algo aún más sangriento. Rafael Ortega nació en 1943 en las afueras de San Miguel, en una choza de adobe con techo de lámina que apenas resistía las lluvias. Su madre, una mujer de rostro cansado y manos agrietadas por lavar ropa ajena, lo trajo al mundo sin médico, asistida por una comadrona del pueblo. El padre, Antonio Ortega, no estuvo presente. Estaba borracho en la cantina. Así comenzaba la vida de un niño que crecería marcado por la violencia y el abandono. Antonio era conocido en San Miguel como un hombre duro, de carácter impredecible. Trabajaba de jornalero en los campos de caña, pero el poco dinero que ganaba lo gastaba en alcohol. Era un hombre supersticioso y violento, que se enorgullecía de imponer disciplina con golpes. A los 5 años,
Rafael ya había probado la correa de cuero que su padre siempre colgaba detrás de la puerta. Esa misma correa, años después, se convertiría en el instrumento con el que marcaría la muerte de sus víctimas. La madre Carmen intentaba proteger a sus hijos, pero no podía contra la brutalidad del marido. Rafael tenía una hermana menor, Clara, que murió a los 3 años por una fiebre mal atendida. Ese episodio dejó una cicatriz en la familia. Carmen se hundió en una tristeza silenciosa, y Antonio, en su rabia alcohólica, culpó a Dios por la desgracia. Rafael, aún niño, aprendió dos cosas: que la muerte llegaba rápido y que nadie lo protegería. De niño mostraba señales inquietantes. No jugaba como los demás. Mientras otros niños corrían detrás de una pelota o trepaban árboles, Rafael pasaba horas observando insectos en el patio. Se obsesionó particularmente con los alacranes. Los atrapaba en cajas de cerillos, los ponía a pelear entre sí y los observaba hasta que uno moría. Veía en ellos algo más que simple veneno. Veía fuerza, resistencia, un símbolo del miedo que podía inspirar incluso en los adultos. La religión fue otro elemento que marcó su infancia. Su madre lo llevaba a misa cada domingo y lo obligaba a rezar antes de dormir. Rafael creció rodeado de imágenes religiosas: crucifijos, estampas de santos ensangrentados, vírgenes con lágrimas de cristal. Pero mientras otros niños encontraban consuelo en esas figuras, él veía dolor. Las estatuas de mártires con rostros torturados lo fascinaban. En su mente infantil, sufrimiento y divinidad empezaron a confundirse. En la escuela, los maestros lo describían como callado pero extraño. A veces se quedaba mirando fijamente a sus compañeros, murmurando oraciones entre dientes. En más de una ocasión lo sorprendieron dibujando cruces con escorpiones colgando en lugar de Cristo. Cuando un profesor le preguntó por qué hacía eso, Rafael respondió con una frialdad que heló la sangre del hombre: porque así se ve más verdadero. El aislamiento aumentó. No tenía amigos, y cuando intentaba acercarse a otros niños, lo hacía con juegos crueles. Obligaba a sus compañeros a sostener insectos venenosos o les contaba historias sangrientas que había escuchado en la cantina de su padre. Poco a poco, los demás comenzaron a evitarlo, y Rafael se encerró en su mundo de silencio, santos torturados y alacranes. A los 12 años ocurrió un hecho decisivo. Una noche su padre volvió borracho y lo golpeó con la correa hasta dejarlo sangrando. Rafael escapó al campo y pasó horas vagando en la oscuridad. Fue allí donde, según él mismo confesó años después, tuvo una revelación. Encontró un alacrán en una piedra y lo observó a la luz de la luna. El insecto parecía inmóvil, pero de pronto atacó con rapidez fulminante a una cucaracha que se le acercó. Ese instante quedó grabado en su memoria. El alacrán, silencioso, paciente y letal, se convirtió en su modelo. Adolescente ya, Rafael trabajó brevemente en los mismos campos que su padre. Era fuerte, resistente, pero antisocial. Sus compañeros lo consideraban raro, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, solía ser para hacer comentarios oscuros sobre la muerte o el sufrimiento. Una vez, uno de ellos lo escuchó decir: el dolor purifica, es lo único que nos acerca a Dios. A los 15 años, su madre murió de tuberculosis. El padre, cada vez más hundido en el alcohol, lo abandonó por completo. Rafael quedó solo, sobreviviendo con trabajos ocasionales y robos pequeños. Su único refugio eran las imágenes religiosas que coleccionaba y los frascos de vidrio donde guardaba escorpiones vivos. Los tenía alineados en una repisa, como si fueran santos personales. En cada uno veía un guardián, una sombra venenosa que le recordaba lo que había aprendido de niño. El poder no estaba en el amor ni en la bondad, sino en el miedo. Con el tiempo, el joven que había crecido invisible en las calles polvorientas de San Miguel se transformó en un hombre de mirada fría y silenciosa.
Nadie sospechaba aún lo que se gestaba en su interior, pero en su mente ya se mezclaban la violencia aprendida del padre, el fanatismo religioso de la madre y la fascinación por los escorpiones. La semilla del monstruo estaba sembrada. Lo que el pueblo no sabía era que esa semilla pronto germinaría en una serie de crímenes que marcarían la historia de México para siempre. El invierno de 1970 trajo consigo no solo el frío húmedo que calaba hasta los huesos, sino también un recrudecimiento de la pesadilla que ya atenazaba a San Miguel. Si los primeros crímenes habían estremecido al pueblo, lo que ocurrió en los siguientes 6 meses consolidó la certeza de que el alacrán no era un asesino común, sino una fuerza oscura que parecía multiplicar su audacia con cada muerte. La cuarta víctima había aparecido meses antes, exhibida en plena plaza central. Aquello fue el preludio. El verdadero terror comenzó en enero de 1971, cuando hallaron el cuerpo de una joven costurera de 19 años llamada Teresa Aguilar. Fue encontrada en un pequeño callejón detrás del taller textil. Su cuerpo estaba suspendido de una viga improvisada, el cinturón de cuero apretado al cuello y los brazos extendidos en cruz. En sus pies desnudos, cuidadosamente colocados, habían puesto 2 frascos con escorpiones vivos. Los insectos trepaban dentro del vidrio, golpeando con las colas contra el cristal, como si intentaran alcanzar la piel muerta. El pueblo entero acudió a ver la escena. La madre de Teresa gritaba desconsolada mientras los curiosos se santiguaban una y otra vez. Aquella imagen fue descrita más tarde en los periódicos como la crucifixión del alacrán. Y no era un título exagerado. Ortega había perfeccionado su ritual. 2 meses después, en marzo, la tragedia se repitió. Esta vez fue un hombre, un campesino de 35 años llamado Ignacio Torres. Lo hallaron en el campo de caña, arrodillado en medio de los surcos, con la boca amordazada por la misma correa de cuero. En las manos le habían colocado un frasco más grande, donde no había un escorpión, sino 3. Uno de ellos estaba muerto, los otros 2 seguían vivos, enredados en una danza mortal. La escena era casi teatral. Ignacio, inmóvil, parecía ofrecer el frasco como una ofrenda sacrílega al cielo. La policía, incapaz de contener la histeria, volvió a detener a sospechosos al azar. Esta vez arrestaron a un maestro jubilado que vivía solo. Lo acusaron de tener rarezas y de criar insectos en su jardín. La multitud exigía un culpable y por poco lo linchan. Pero al final, como siempre, lo liberaron por falta de pruebas. Cada error policial era un triunfo silencioso para Ortega. La quinta y la sexta víctimas cayeron casi al mismo tiempo, en junio y julio. Una madre y su hijo adolescente fueron encontrados en su propia casa, en las afueras del pueblo. Los vecinos, extrañados por no verlos durante días, entraron a la fuerza y descubrieron la escena. Ambos estaban sentados a la mesa, con las manos entrelazadas. Frente a cada uno, un frasco con un escorpión. En la pared, pintado con carbón, alguien había dibujado una cruz invertida. Ese doble asesinato paralizó a San Miguel, no solo porque la brutalidad era mayor, sino porque por primera vez el alacrán había entrado en un hogar. Ya no era necesario caminar solo de noche para estar en peligro. Podía alcanzarlos en la intimidad de su propia casa. Nadie se sentía seguro. Las reacciones fueron inmediatas. El párroco, padre Agustín, organizó vigilias permanentes en la iglesia. Decenas de familias dormían en los bancos de madera, convencidas de que el templo era el único lugar protegido contra el mal. Las misas se convirtieron en súplicas colectivas, con mujeres llorando a gritos y hombres arrodillados golpeándose el pecho. El sacerdote habló del diablo, de tentaciones, de castigos divinos, pero su voz temblaba. Él mismo estaba aterrorizado. El gobierno estatal envió de nuevo a investigadores de la capital. Esta vez llegaron con perros rastreadores, cámaras y libretas llenas de teorías.
Buscaron patrones en los lugares de los crímenes, la posición de los cuerpos, la distancia entre una víctima y otra, las horas en que desaparecían. Incluso se habló de llamar a especialistas extranjeros, pero nada sirvió. El asesino parecía adelantarse siempre, como si escuchara cada movimiento de la policía antes de que ocurriera. Mientras tanto, la prensa nacional ya hablaba de San Miguel. El nombre de El Alacrán apareció en periódicos de Ciudad de México y Guadalajara. Los cronistas describían al pueblo como un sitio maldito y hablaban del asesino como el monstruo de los escorpiones. En algunos artículos lo comparaban con criminales internacionales. San Miguel, antes invisible, ahora estaba en el mapa por razones terribles. Rafael Ortega leía esos periódicos con calma. Los guardaba bajo su cama como trofeos. Para él no eran reportajes, eran himnos a su grandeza. Cada línea que lo describía como un demonio, cada foto borrosa de las escenas del crimen, era una confirmación de que había trascendido. Ya no era solo un hombre, era una leyenda viviente. El pueblo, sin embargo, se consumía en el miedo. Los comercios cerraban antes del atardecer. Los hombres hacían rondas nocturnas con linternas y machetes, aunque en el fondo sabían que no servía de nada. Las mujeres colgaban escapularios en las puertas, convencidas de que podían detener al asesino. Los niños lloraban en las noches preguntando si el hombre del escorpión vendría por ellos. En 6 meses, 4 nuevos cadáveres habían aparecido, y todos lo sabían, no serían los últimos. Para mediados de 1971, San Miguel ya no era solo un pueblo atemorizado, era una olla de presión a punto de estallar. Las muertes se acumulaban y la gente vivía en un estado constante de vigilancia y paranoia. La policía, desbordada y humillada por sus fracasos, cometía error tras error, lo que no hacía más que avivar la furia de los habitantes. El jefe de la comisaría, Manuel Guzmán, comenzó a aplicar la táctica más primitiva: detener a cualquiera que pareciera sospechoso. No había pruebas, no había investigaciones serias, solo miedo y la necesidad desesperada de mostrar resultados. El primer caso fue el de Ramón Castillo, un herrero que trabajaba en la periferia del pueblo. Lo acusaron porque alguien dijo haberlo visto caminar con un cinturón de cuero enrollado en la mano. Lo arrastraron hasta la comisaría y lo golpearon para que confesara. Ramón juraba una y otra vez que el cinturón era suyo, que lo usaba para sujetar herramientas. Finalmente lo liberaron, pero no sin antes dejarle el rostro desfigurado. Para el pueblo, esa liberación significó solo una cosa: la policía no tenía idea de lo que hacía. Semanas después, arrestaron a un maestro jubilado, conocido por su afición a la lectura y por criar insectos en frascos para enseñarlos a los niños. Lo señalaron como brujo, como hombre raro que hablaba solo. La multitud rodeó la comisaría, gritando que lo entregaran para hacer justicia. Las piedras empezaron a volar, rompieron ventanas y la policía tuvo que dispersar a la gente con disparos al aire. Al final, también lo liberaron porque no había ninguna prueba contra él. El maestro se fue del pueblo esa misma noche, humillado y destruido. El punto más crítico llegó cuando detuvieron a un joven de 16 años, hijo de campesinos. Lo acusaron porque se había encontrado un frasco vacío en el campo cercano a su casa. La multitud enardecida pidió su cabeza. Gritaban frente a la comisaría exigiendo que lo colgaran en la plaza. La tensión era insoportable. Mujeres lloraban, hombres agitaban machetes. Los niños miraban con miedo. El rumor corrió rápido. Esa noche habría linchamiento. Pero el asesinato siguiente cambió todo. Mientras el muchacho seguía encerrado bajo golpes y amenazas, apareció otro cadáver. Una mujer de mediana edad, estrangulada con correa de cuero, con un frasco de alacrán entre las manos. El pueblo comprendió al instante que el asesino seguía libre. El error de la policía había quedado expuesto de la manera más brutal.
Castigaban a inocentes mientras el verdadero monstruo seguía suelto. Ese día la autoridad perdió toda legitimidad. Los habitantes ya no confiaban en los agentes ni en el jefe Guzmán. Las reuniones en la plaza se volvieron frecuentes. Hombres armados con machetes, palos y escopetas viejas organizaban rondas nocturnas sin pedir permiso a nadie. Querían justicia, aunque tuvieran que buscarla con sus propias manos. Los rumores crecían como llamas en campo seco. Decían que la policía estaba encubriendo al asesino, que algún funcionario poderoso lo protegía. Otros creían que Guzmán lo sabía todo, pero no lo atrapaba porque temía a su supuesto poder sobrenatural. Las mujeres comenzaron a reunirse en secreto para rezar, convencidas de que el mal no podía ser combatido con armas, sino con oración. El pueblo se dividió entre quienes exigían sangre y quienes pedían fe. La prensa, lejos de calmar los ánimos, avivaba el fuego. Los titulares hablaban de justicia popular y de un pueblo abandonado por sus autoridades. Reporteros de ciudades vecinas llegaban a San Miguel para entrevistar a las familias, fotografiar las casas clausuradas, mostrar al país entero que aquel rincón se estaba desmoronando. En ese contexto de caos, la figura del alacrán creció aún más. No era solo un asesino, era un fantasma que doblegaba policías, que humillaba autoridades y que mantenía al pueblo en un estado de terror constante. Algunos lo describían como un vengador divino, otros como una maldición heredada por los pecados del pueblo. La realidad se confundía con el mito y Ortega se convertía en algo más grande que un simple hombre. Rafael, mientras tanto, disfrutaba del espectáculo. Observaba desde las sombras cómo se enfrentaban los habitantes entre sí, cómo la rabia se dirigía contra los inocentes, cómo la fe se quebraba. En su mente, cada error de la policía y cada rumor que lo engrandecía era parte de su obra. No solo estaba matando, estaba destruyendo la confianza, el orden, la paz. Y lo hacía con el silencio de un alacrán que aguarda el momento exacto para clavar su aguijón. El pueblo ya no se preguntaba si habría otra víctima. La única pregunta era cuándo y quién sería el próximo. El verano de 1972 marcó un punto de no retorno en la historia de San Miguel. Hasta entonces, los crímenes de El Alacrán habían sido silenciosos, símbolos crípticos escritos con cuerpos y escorpiones. Pero de pronto, el asesino decidió hablar, y lo hizo de la manera más cruel posible, utilizando a sus víctimas como mensajeros. La primera nota apareció junto al cadáver de un hombre joven, hallado en un terreno baldío. Estaba estrangulado, arrodillado con los brazos abiertos, sosteniendo un frasco donde dos escorpiones se devoraban entre sí. En su pecho, clavado con un alfiler oxidado, había un pedazo de papel arrugado. La letra era temblorosa pero firme, escrita con tinta negra. La tierra pide silencio. Yo soy la mano que lo entrega. La noticia corrió como pólvora. Por primera vez, el asesino no solo dejaba un símbolo, dejaba palabras. El mensaje fue interpretado de distintas formas. Los más religiosos decían que hablaba como un profeta apocalíptico. Otros lo veían como una burla a la policía. Lo cierto es que el alacrán había encontrado un nuevo modo de aterrorizar, comunicarse. Semanas después apareció otro cuerpo, esta vez en las afueras del mercado. Era una mujer de mediana edad, colocada en posición de oración, con un frasco de escorpión entre las manos. A su lado, una nota más extensa. Ustedes rezan, pero sus voces son ruido. El silencio es mi fe. Yo elijo quien calla primero. El impacto fue devastador. Los fieles que hasta entonces habían encontrado un refugio en la oración empezaron a dudar. ¿Acaso rezar los ponía en la mira del asesino? ¿Estaba burlándose directamente de la iglesia? El padre Agustín, con lágrimas en los ojos, pidió a la congregación no caer en la desesperanza, pero su voz temblaba más que nunca. Los periódicos se alimentaron de las notas como llenas. Titulares en letras negras adornaban las portadas. Habla
el alacrán, el profeta del silencio, la voz del terror. Reporteros de todo el estado llegaban a San Miguel para cubrir la historia. Algunos incluso se atrevían a escribir artículos en los que analizaban las frases del asesino como si fueran fragmentos de un manifiesto político o religioso. Rafael Ortega disfrutaba de esa atención. Leía cada artículo, recortaba algunos y los guardaba entre páginas de una Biblia vieja que tenía en su cuarto. Para él, la prensa no lo perseguía, lo veneraba. Era la prueba de que había trascendido los límites de un criminal común. Ya no era un hombre escondido en las sombras, era una figura omnipresente, un mito vivo. Con cada asesinato, sus notas se volvían más teatrales. En una ocasión escribió: "Yo soy el escorpión, mi aguijón limpia la podredumbre". En otra: "No busquen al diablo en el infierno, él camina aquí y sonríe". Los cuerpos seguían el mismo patrón: estrangulamiento con correa, posiciones que evocaban imágenes religiosas, frascos con escorpiones. Pero ahora, cada escena era un escenario. Ortega no solo mataba, componía cuadros macabros que transformaban a sus víctimas en obras de terror, coronadas por frases que helaban la sangre. La policía estaba completamente humillada. Cada nota era un recordatorio de su impotencia. Intentaron analizar la letra, rastrear el papel, buscar huellas, pero Ortega era demasiado cuidadoso. Usaba materiales comunes, fáciles de conseguir en cualquier tienda, y escribía con guantes. No dejaba nada al azar. La población, mientras tanto, caía en una espiral de histeria. Algunos decían haber visto sombras moverse en los callejones y aseguraban que era el alacrán observándolos. Otros afirmaban que él podía transformarse en escorpión y entrar por las rendijas de las casas. Los más supersticiosos pintaban símbolos en las paredes, convencidos de que podían repeler al asesino. Pero nada funcionaba. Lo peor fue cuando apareció una nota que parecía dirigida directamente al pueblo entero. "No me busquen, ya estoy aquí, en cada oración rota, en cada puerta cerrada, en cada noche en que no duermen. Yo soy el silencio que los rodea". Con esas palabras, el alacrán se convirtió en algo más que un asesino. Se volvió una presencia, una sombra invisible que habitaba cada rincón de San Miguel. Nadie sabía dónde atacaría de nuevo, pero todos sentían que estaba cerca. Ortega había logrado lo que pocos criminales en la historia consiguen: convertir sus crímenes en un espectáculo público, un ritual colectivo de miedo. Y mientras más se hablaba de él, más crecía su figura. Ya no mataba solo para saciar su impulso, mataba para mantener vivo el mito que él mismo había creado. En esos días, San Miguel dejó de ser un pueblo. Se transformó en un escenario de horror y cada habitante, quisiera o no, formaba parte de la obra macabra de El Alacrán. El invierno de 1972 llegó cargado de un aire pesado, como si el mismo cielo se resistiera a cubrir con su manto al pueblo de San Miguel. Los habitantes vivían encerrados antes de la puesta del sol, y las noches eran tan silenciosas que hasta el canto de un perro parecía presagio de desgracia. El nombre de El Alacrán se pronunciaba en susurros, como si decirlo en voz alta pudiera invocarlo. Rafael Ortega, mientras tanto, seguía caminando entre ellos. Nadie sospechaba de aquel hombre enjuto, de mirada baja y pasos tranquilos. Se confundía con los jornaleros, con los obreros del taller, con los parroquianos de la cantina. Era invisible porque no necesitaba ser visto. Su obra hablaba por él. Pero la obsesión con la perfección, con los símbolos y con el mito lo llevaría a cometer el único error que acabaría con su reinado de terror. Una noche de diciembre, en una cantina al borde del pueblo, estalló una pelea. El ambiente estaba cargado de alcohol y resentimiento. Dos hombres discutían por deudas de juego, y pronto los empujones se transformaron en golpes. La clientela se arremolinó, gritando, lanzando sillas y botellas. En medio del caos, alguien chocó contra Ortega. Fue un contacto mínimo, pero bastó para que su frialdad se quebrara por un instante.
Uno de los hombres, borracho y furioso, lo empujó y lo insultó. Ortega respondió con una rapidez que sorprendió a todos. Sacó un cuchillo largo, de mango oscuro, y lo blandió con precisión mortal. No alcanzó a clavarlo porque otros parroquianos lo sujetaron y la pelea se dispersó en un tumulto de gritos. Ortega forcejeó, pero comprendió que llamar la atención en ese lugar era peligroso. Logró escapar entre la multitud, desapareciendo en la noche como una sombra. Cuando la calma regresó y la cantina quedó en silencio, alguien notó un objeto en el suelo. Era el cuchillo, pesado con una hoja brillante, y en el mango un grabado inconfundible, un escorpión estilizado con el aguijón levantado. El cuchillo pasó de mano en mano hasta que alguien temblando dijo lo que todos pensaban: es de él, es del alacrán. La noticia se propagó como fuego. En cuestión de horas el cuchillo estaba en la comisaría. El jefe Guzmán, incrédulo, lo examinó con ojos vidriosos. Era la primera vez que tenían algo tangible, algo más que cadáveres, notas y rumores. No había duda, aquel cuchillo pertenecía al asesino. La policía, hasta entonces humillada, encontró en ese objeto una esperanza. Lo enviaron a la capital para su análisis. Allí descubrieron detalles que confirmaban lo impensable. El mango había sido tallado artesanalmente, y las huellas, aunque parciales, coincidían con las de un hombre que ya estaba fichado por pequeños delitos: Rafael Ortega, un hombre que hasta entonces no había figurado en las investigaciones. El descubrimiento fue como un rayo. Ortega había estado en el pueblo toda la vida, un jornalero común, sin brillo, sin importancia. Nadie lo había señalado jamás, y sin embargo su rostro estaba en los archivos, vinculado a robos menores y peleas de cantina. El cuchillo lo traicionó, dejando al descubierto al hombre detrás del mito. En San Miguel los rumores se multiplicaron. Algunos se negaban a creer que el monstruo pudiera ser alguien tan común. Otros aseguraban que el cuchillo era una trampa, que el verdadero alacrán jamás cometería un descuido. Pero el miedo se mezcló con una nueva emoción: la posibilidad de que finalmente el asesino pudiera ser atrapado. Ortega lo supo de inmediato. El cuchillo no había vuelto a sus manos, y las miradas en la calle habían cambiado. Ya no era invisible. La sospecha flotaba sobre él, y aunque nadie se atrevía a señalarlo directamente, entendía que el tiempo se le acababa. El mito que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse, y sin embargo, en su mente retorcida, aquello no era una derrota, era una oportunidad para convertir su caída en un acto aún más memorable. El escorpión, por primera vez, estaba acorralado. El hallazgo del cuchillo marcó el principio del fin. Durante meses la policía había perseguido sombras, pero ahora tenían un nombre y un rostro: Rafael Ortega, jornalero de San Miguel, un hombre que siempre había pasado desapercibido. El cuchillo con el escorpión grabado en el mango no dejaba dudas, y las huellas dactilares encontradas en la empuñadura cerraban el círculo. El 14 de enero de 1973, antes del amanecer, un grupo de policías estatales, acompañados por soldados, rodeó la pequeña choza donde vivía Ortega en los márgenes del pueblo. Lo encontraron sentado frente a una mesa, con un frasco de vidrio en el que un escorpión se movía lentamente. No opuso resistencia. Levantó las manos con calma, como si esperara aquel momento desde siempre. ¿Eres el alacrán?, le preguntó uno de los agentes. Rafael sonrió apenas y respondió con una voz tan baja que obligó a todos a inclinarse para escucharlo: no soy el alacrán es silencio, yo solo soy su voz. La noticia de su captura se propagó en cuestión de horas. La plaza de San Miguel se llenó de curiosos que querían ver al hombre que había sembrado tanto terror, pero lo que encontraron fue desconcertante: un hombre delgado, de rostro común, con mirada apagada.
No era el demonio con capa negra que muchos habían imaginado. Era un vecino, un hombre que había estado entre ellos todo el tiempo. El impacto fue devastador. La gente no sabía qué temer más, al asesino mismo o al hecho de que durante años nadie lo hubiera sospechado. Las madres lloraban recordando cómo sus hijos habían jugado cerca de él. Los hombres murmuraban con vergüenza que habían bebido en la misma cantina sin darse cuenta. El mito se desmoronaba, pero el miedo persistía. Durante los interrogatorios, Ortega confesó sin titubear. No mostró arrepentimiento, tampoco rabia. Sus palabras eran frías, como si hablara de tareas cotidianas. Elegía a los que hacían ruido, voces que ensuciaban el aire. Yo los callaba. Así el pueblo podía dormir. Explicó cada escena con precisión, cómo usaba la correa de cuero, cómo colocaba los cuerpos, cómo elegía los frascos de vidrio. Dijo que los escorpiones eran guardianes del silencio y que colocarlos en las manos de las víctimas era un ritual de purificación. Aseguró que nunca actuaba con prisa, que cada muerte era una obra que debía ser perfecta. El juicio comenzó en mayo de 1973 en la capital del estado. Los tribunales se llenaron de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas. Ortega, sentado en el banquillo, nunca levantó la voz. Respondía a las preguntas con frases breves, a veces crípticas. El ruido es peor que la muerte. Yo no los maté. Yo los devolví al silencio. El alacrán no muere, porque el miedo no muere. Las familias exigían justicia. Los periódicos publicaban diariamente extractos del juicio, y la figura de Ortega crecía como un espectáculo nacional. En cada foto aparecía serio, con la mirada fija, sin una sola lágrima. Los psiquiatras que lo evaluaron lo describieron como un hombre con delirios religiosos, obsesión con el silencio y fijación con símbolos de poder. Para algunos era un psicópata incapaz de sentir empatía. Para otros, un fanático que había llevado al extremo las imágenes religiosas de su infancia. El veredicto llegó en agosto. Cadena perpetua. El tribunal lo declaró culpable de 11 asesinatos confirmados, aunque se sospechaba de al menos 4 más. Ortega escuchó la sentencia sin mover un músculo. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo antes de ser llevado, se limitó a pronunciar una frase que quedó grabada en la memoria de todos. El silencio seguirá. Yo solo fui su siervo. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde pasó el resto de sus días. Los guardias que lo custodiaban aseguraban que pasaba horas sentado, inmóvil, observando un punto en la pared. En su celda encontraron pequeños dibujos de escorpiones, hechos con carbón y ceniza. Nunca dejó de escribir frases enigmáticas. La voz mata, el silencio protege, el escorpión duerme, pero sueña. San Miguel, tras su captura, intentó volver a la normalidad, pero el miedo no desapareció. Las calles seguían vacías al caer la noche, las madres seguían recogiendo a sus hijos temprano, y las oraciones en la iglesia no cesaron. El pueblo había quedado marcado para siempre. Con el paso de los años, la figura de el alacrán se convirtió en un mito. Algunos lo recordaban como un monstruo, otros como una maldición que había castigado al pueblo. En las cantinas todavía se contaban historias exageradas sobre él, y los niños crecieron escuchando advertencias: no hagas ruido, o vendrá el alacrán por ti. La realidad era que Rafael Ortega, un hombre común, había sabido disfrazar su monstruo bajo la piel de un vecino cualquiera. Y esa fue quizás su mayor crueldad: demostrar que el mal no siempre llega disfrazado de demonio, sino que puede esconderse detrás de un rostro corriente. En la memoria colectiva, su nombre sigue vivo, porque aunque Ortega fue capturado, juzgado y encerrado, el eco de su silencio aún resuena en San Miguel.